¿Qué es esto? Esto es la entrevista. Es la conversación que tengo todos los días con grandes profesionistas y con grandes profesionales. Aquí solamente está la gente que ama su profesión, pero sobre todo, que adora conversar. Hablaremos de salud, de infancia, de viajes, de literatura. Tenemos doctoras, sociólogos, maestros, artistas, pintores, cantantes, bailarines. Aquí está todo mundo. Aquí están todos los quehaceres sociales. Yo soy Israel Oliver y les doy la bienvenida. It's all about humanity. Y bueno, oigan, estamos a punto de iniciar una nueva entrevista. Yo estoy muy contento porque esta es una entrevista internacional. Lo hacemos siempre lo posible por buscarles los mejores invitados y por tener para ustedes la mejor información. Hoy de manera muy en particular tenemos en la línea, antes de iniciar la entrevista, yo quiero pedirles que vayan corriendo así encarecidamente a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube, y de manera muy específica que vayan corriendo a Spotify. Ahí podrán encontrar todas o bueno, buena parte de las entrevistas que hacemos aquí. Recuerden que no todas las podemos subir. Los dueños pues son la casa de comunicación en la que trabajamos, pero ojalá que las puedan escuchar. Y bueno, ya, listo. Está con nosotros Pablo Mas desde el otro lado de la línea. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación, el espacio. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. No, hombre, los agradecidos somos nosotros. Oye, yo veía a producción como locos. Me parece estaban intentando buscarte en otra plataforma, pero no te encontraban. Nos haces el enorme favor de ayudarnos con pues con un tema. Tú ya desde hace varios años reflexionas, investigas y además experimentas sobre distintos aspectos relacionados a las masculinidades. En este programa hemos tratado de hacer lo posible y hasta lo imposible por tocar todo este tipo de temas. Pero ¿qué onda? Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas el asunto de las masculinidades, Pablo? Bueno, te cuento. Vivo en Córdoba, Argentina, tengo 32 años, soy papá de Ligüen, soy comunicador, y hace ya más de 3 años, por lo menos, que organizo y participo de encuentros de masculinidades. Uh-huh. Hace unos cuantos años más que hago el proceso personal de pensar mi identidad en relación a mi aprendizaje y hoy mi construcción de mi propia masculinidad. Como te contaba, hace ya 3 años que organizo encuentros a los que en un principio llamamos conversatorios, uh-huh. Entendiendo que la masculinidad es en sí una herencia cultural, ¿no? Uh-huh. Herencia que cobra un papel muy importante en las vidas de quienes hemos nacido con un pene y hemos sido criados como varones, ¿no? Herencia que podemos vivir, creo, al menos de 2 maneras. De una manera pasiva, simplemente ejecutando de manera automática todo este bagaje cultural, o de una manera activa, que es la que propongo, que es la que me parece que tiene que ver con la responsabilidad y con la manera en que nos interpela este tiempo, ¿no? Uh-huh. De preguntarnos cuáles son las limitaciones y las posibilidades de esta construcción identitaria heredada, ¿no? ¿Qué hay ahí por reaprender? ¿Qué hay por desaprender? Y cómo eso tiene que ver con la responsabilidad y cómo eso tiene que ver con tener vidas para quienes nos reconocemos varones mejor vividas y a la vez más justas con las demás personas. Desde esta mirada entendí siempre primero en mí, la necesidad de encontrarme con otros varones, uh-huh. El entender que había preguntas, incomodidades, cuestiones irresueltas, dolores, que los experimentaba yo como individuo y que los guardaba en silencio. Uh-huh. Y entender que ese silencio que hemos aprendido quienes nos reconocemos varones es una de estas herencias culturales, ¿no? Decimos mucho lo que pensamos, pero poco lo que sentimos. Hablamos poco de lo que nos duele, de lo que no nos sale, de lo que no podemos resolver. Y
Y los encuentros de masculinidades nacen con la idea de traicionar el silencio heredado y con la idea de traicionar el individualismo heredado. Esta idea de que cada quien puede solo, ¿no? Que tanto tiene que ver con lo masculino. Entonces, ante el silencio y el individualismo, el encuentro, la contención y la cooperación. Para compartir esto que no dicho, ¿no? Esto que tal vez nuestros padres no han tenido oportunidad de hablar, nuestros abuelos tampoco, y hoy tenemos la responsabilidad de tensionar lo aprendido y lo posible para formar parte de una sociedad menos violenta, más justa, más diversa, más igualitaria. Y para entender también que esta forma de masculinidad aprendida en gran medida es una carcasa básica. Está cargada de limitaciones y de frustraciones, ¿no? Hay aspectos muy importantes de la humanidad que es cada quien que no nos permitimos habitar por caber en este cuadrado, en esta forma normativa de masculinidad aprendida. De masculinidad. Entonces entender que el proceso de repensar y de compartir el proceso de la propia masculinidad no solamente es un acto culposo, muchas veces está ligado a revolver y revolver y revolver en la culpa. A mí me gusta hablar de responsabilidad, me parece superador, porque no tiene que ver con olvidarse de quién fue y de qué es lo que uno hizo. Pero la responsabilidad, al contrario de la culpa, es creativa, es transformadora, tiene que ver con el presente, tiene que ver con lo que yo soy hoy, con lo que quiero ser. Entonces entiendo el proceso de repensar masculinidades como un gran acto de libertad y de justicia para con nosotros y para con la sociedad. Entendiendo que a cada generación le toca sus actos de rebeldía, a cada generación le toca sus actos de mejorar la sociedad. Este es el nuestro, ¿no? Como generación en parte nos está tocando, entre otras cosas nos está tocando esto. Es un terreno fértil para mejorarnos como personas y para mejorar la sociedad que habitamos. Y a la vez, de nuevo, cuando no lo vemos como un mero proceso de culpa, sino como un proceso de responsabilidad y creatividad, es un proceso súper inspirador, donde empezás a ver que repensando esto heredado y dándole formas creativas y genuinas y empáticas, nutrís la persona que sos, nutrís tus relaciones, desde las amistosas hasta las amorosas, sexoafectivas, tus relaciones laborales, el cuidado de tu propia salud, hasta el cuidado del medio ambiente, que me parece un gran tema que a mí me apasiona en relación a las masculinidades y el daño que le hemos hecho al planeta. Claro. El tema con la violencia sexual, con la violencia de género, con la violencia que tenemos, yo soy un varón cis hetero, la violencia que ejercemos hacia otras identidades, otras expresiones propias de la diversidad. Creo que es un proceso que nos mejora como persona y mejora el pedacito de sociedad que somos, ¿no? Y trato siempre de proponer, de inspirar, ¿no? De no quedarnos en hacer la larga lista de cosas que nos dimos cuenta que no tenemos que repetir, porque a veces caemos en ese proceso necesario. Tenemos que ver las cosas que no tenemos que reproducir, tenemos que hacernos cargo. Más cuando hayamos hecho toda esa lista de tachar cosas, nos va a quedar una hoja en blanco para crear nuevos sentidos. Entonces, yo digo, hay que llenar de sentidos a las masculinidades. Si le damos una carcasa vacía, que no nos permite expresar emociones, que no nos permite apoyarnos en otra persona, que no nos permite ser tiernos, cariñosos, que no nos permite conectar con el placer sexual con libertad, inventemos otra cosa. Lo hagamos de manera cooperativa y a la vez que cada quien encuentre sus maneras. Y desde allí que estos años he compartido estos procesos de encuentro y de escucha. De escucha y de palabra que se da de manera, con ciertas particularidades, ¿no? Generando espacios de confianza, espacios de horizontalidad, espacios en donde hablamos en primera persona. No buscamos perdernos en la teoría macroestructural de la sociedad. Claro, de nosotros a ustedes. Lo que nos cuesta, ir a donde nos cuesta. Y a los varones siempre nos ha sido fácil esto de tener los libros en la mano y explicar la sociedad, ¿no? Lo que nos cuesta es hacernos cargo de qué manera esas estructuras sociales habitan en la identidad que somos, ¿no? Que elegimos ser. Entonces, en estos encuentros se habla en primera persona, se busca un espíritu autocrítico. Nos interpelamos más con preguntas que diciéndonos cómo vivir. Creo que las preguntas nos movilizan, las preguntas nos interpelan, nos incomodan
y a la vez dan espacio para que cada quien encuentre sus maneras. Venimos de estructuras muy duras sobre lo masculino. Creo que estas otras masculinidades que queremos construir, hay que construirlas ya de otra manera, ¿no? Desde un lugar más orgánico, desde un lugar más creativo, más genuino, más sensible. Más humano. Estos encuentros en un principio sucedían al interior de casas. En la ciudad donde yo vivía en aquel entonces, la ciudad de Córdoba, en Argentina. Funcionaron en varios barrios de manera simultánea y autogestiva. La pandemia nos arrojó a la virtualidad, lo cual nos abrió puertas. Hoy hemos recibido personas de otros países, nos seguimos encontrando y sosteniendo en estos procesos de cuarentena. Y bueno, y paralelamente también yo brindo, más allá de también como un acto de activismo, pero también como mi oficio hoy, brindo talleres de sexualidad masculina, a los que llamé del porno al autoconocimiento, exactamente en el mismo sentido de lo que te comentaba antes, de sentir que la sexualidad y el deseo son motores profundos para que transformemos y elijamos qué masculinidad queremos habitar. En estos talleres del porno al autoconocimiento, básicamente parto de la premisa personal de que, en mi experiencia de vida, de que los varones aprendimos de sexualidad como pudimos, en el desamparo y a los golpes. Un poco desde el porno, un poco lo que me contó un amigo, un poco lo que vino en una revista, y en ese aprendizaje están en el desamparo, en donde aprendemos a masturbarnos con culpa, en donde las primeras relaciones sexuales tal vez no estamos listos emocionalmente para lo que vivimos. Se reproduce lo peor de una cultura machista, ¿no? Que podemos como graficar o ver reflejado en el porno, donde el porno se transforma en esta gran escuela de lo sexual. Y en estos talleres intento abrir estos espacios de diálogo para que pongamos en cuestión dónde aprendimos lo que aprendimos y rápidamente pasemos a lo propositivo. Otras formas de habitar nuestra sexualidad, otras formas de apropiarnos del propio cuerpo, del propio deseo, no desde un lugar mecánico, ni violento, ni limitado por la moral o por las estructuras aprendidas, sino la sexualidad como un ámbito de libertad, creatividad, empatía y respeto, e investigación, exploración de quién soy, de quién somos. Y bueno, y estos espacios la verdad que son muy, muy bonitos. Tengo el placer de que formen parte personas de toda Latinoamérica y España. Y es una confirmación más de que la palabra y el encuentro son claves para romper el absurdo heredado. Yo digo en doble sentido, ¿no? La masculinidad tan limitada y tan estructurada que hemos aprendido es un absurdo, porque no es buena para nadie, ni para quienes la habitamos, ni para quienes con quienes compartimos la vida. Y esta masculinidad se sostiene en el tiempo, basada en el absurdo del silencio, en el absurdo de que nadie pone palabras sobre lo aprendido, no nos sinceramos sobre que nos duele esta masculinidad. Entonces, romper con el silencio, con el absurdo del silencio y del individualismo, para empezar a desarmar esos absurdos que nos componen, ¿no? Claro. Esa masculinidad que ya está agotada, que quienes nos vamos dando cuenta, tenemos que encontrarnos. Hay que rodearse de quienes lo están intentando. Y siento que eso realmente, en nuestra generación, en nuestro tiempo, es un acto revolucionario, es un acto real de cambio, ¿no? Claro. Revincular lo individual y la construcción colectiva. Construyamos colectivamente y nos hagamos cargo del individuo que somos. Claro, que además... Lo peor de la violencia machista, sí. No, digo que además, pues es haciendo énfasis en lo que tú nos decías, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, la batalla que nos está tocando librar a nosotros en este momento, ¿no? A mí, de manera muy en particular, me da... pues me cuestiono mucho, por ejemplo, que nuestros abuelos ni siquiera llegaron a cuestionarse de este tipo de temas, ¿no? Nuestros padres, si lo hicieron, pues difícilmente pudieron hacerlo. Y aquí estamos, por ejemplo, la generación tuya y mía, hablando sobre este tipo de temas. Pero lo que a mí me conmueve enormemente es que si en determinado momento llegamos a tener hijos, bueno, tú ya eres padre, pero si en mi caso muy en particular llego a tener hijos, pues para ellos va a ser esto algo muy normal, y eso no sabes cuánto me conmueve el trabajo
que le estamos abriendo, el camino que le estamos abriendo a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Y siento también que por ahí tenemos un poco que empatizar en la medida de lo que podamos con las generaciones anteriores de varones, ¿no? Claro. Porque creo que les hubiera encantado poder abrazarse con otros varones, poder apoyarse en sus parejas, poder llorar. Uh-huh. Pero bueno, mi abuelo paterno fue exiliado de la Guerra Civil Española, mi abuelo materno fue abandonado por su papá de muy chiquito, vivió huérfano muchos años. La generación de mi padre vivió la dictadura en Argentina. Digo, hay que hacernos cargo de lo que nos toca hoy. Uh-huh. Y yo sé que hoy hay muchos dolores, y sé que en México hay muchos dolores, en Argentina los hay, en toda Latinoamérica, y hoy tenemos una pandemia. Mas también es un excelente momento para hacernos estas preguntas urgentes, ¿no? Yeah. Es nuestra responsabilidad. Y siento que claro que tenemos que dejarle algo mejor a quienes vienen. Es como la responsabilidad de toda generación, es parte de ser un ser humano, ¿no? Uh-huh. Y siento que uno dice, ojalá que quienes vengan vivan mejor. Yo siento que nuestros abuelos y nuestros padres dijeron, ojalá que los que vengan vivan mejor. Uh-huh. Y bueno, nosotros somos el sueño de nuestros abuelos. Claro. Somos ese deseo sincero desde sus imposibilidades y desde sus vidas duras, de que viniera algo mejor. Claro. Bueno, seamos algo mejor, además de desear algo mejor para los que vienen. Uh-huh. A mí me gusta eso. Yo soy el sueño de mi abuelo, soy lo que mi abuelo no pudo, yo lo voy a vivir. Uh-huh. Yo me lo voy a permitir y yo sí lo voy a transformar. Ser el sueño de los abuelos, se me hace una frase muy fuerte. Ahora, justamente acabas de decir algo en función del abrazarnos entre varones, ¿no? Abrazarse entre varones. Tú además haces ciertas entregas de manera, con cierta periodicidad. Haces entregas en tus redes sociales. Te pueden encontrar como Pablo Mas, ya sea en Instagram o en Facebook, ¿no? Y ¿qué onda con el abrazarse entre varones? ¿Por qué durante muchos años fue tan complicado abrazar a tus hijos, abrazar a tus padres? Yo leía en esta entrega que haces, donde a los niños cuando nacen, a niñas y niños por igual, se les demuestra cariño, ¿no? Pero conforme el varón va creciendo, a este varón se le va demostrando menos cariño, se le va abrazando menos y además se le va pidiendo, incluso exigiendo, que no sea tan cariñoso para con sus demás varones compañeros y para con sus padres, ¿no? Uh-huh. Me parece que de fondo está un miedo heredado, ¿no? De que la masculinidad se construye a la defensiva. Uh-huh. De que la masculinidad es algo que se mantiene, que se puede romper en cualquier momento. Entonces uno siempre la está defendiendo. Y desde esta defenderla y desde esta construcción absurda, el cariño, la contención, se relacionan a la debilidad. Uh-huh. Son como características que denotarían cierta debilidad de un hombre macho que siempre debe de poder para con la vida. Creo que de fondo está esta pulsión, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que hay que ir a los niños varones despegándolos del cariño para que se hagan fuertes. Porque la vida es dura y porque uno debe ser duro y porque uno no debe, o sea, claro que está el miedo terrible de las familias más conservadoras, uh-huh, de que este niño varón reciba demasiado cariño y adopte formas femeninas, ¿no? Claro. O en el peor de los casos se convierta en homosexual. Uh-huh. Tenemos por un lado esta desvalorización de la ternura y a la vez tenemos esta homofobia, ¿no? Este miedo a traicionar esta heterosexualidad normativa. Perdón. No te preocupes, anda por ahí. Bebé. ¿Quién es? Es tu nene, ¿no? ¿Cómo se llama? Es mi nene. Liwen se llama mi bebé. Anda. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué edad tiene? Liwen tiene 1 año y 7 meses. Ah, nene, muy pequeño. Y bueno, la verdad, aprovecho para contarte que... Dime. Me ha atravesado profundamente tener un hijo varón. ¿Es tu primer hijo? El día que supe, es mi primer hijo. Uh-huh. Y el día que supe que iban a nacer, fue la misma noche que hice el primer encuentro de varones en mi casa. Hijo, qué fuerte. Así que ha estado absolutamente atravesado mi responsabilidad con el ser varón, con mi responsabilidad de ser papá. Claro. Y siento que
que ser papá también es una de las grandes militancias de este tiempo. Es como, me gusta decir que tener un hijo es como cuidar una huerta, ¿no? Uh-huh. Uno quiere hacer algo bueno por la sociedad y a veces uno no sabe por dónde. Y un hijo es como ese terreno concreto donde uno puede poner lo mejor de sí, ¿no? Y resignificar las paternidades tiene profundamente que ver con lo que me planteabas de los abrazos. Claro. Hemos aprendido que no merecemos recibir cariño, que recibir cariño es muestra debilidad, uh-huh. Y nos vamos agarrando, ¿no? Y un niño varón que es abrazado por su papá varón aprende que el cariño entre los varones es posible, que el cariño es parte de la vida. Que es normal. Y quien puede contactar, claro, y quien puede contactar con su cuerpo, con la sensibilidad de su cuerpo, genera mucha más empatía con las otras personas. Uh-huh. Porque los varones vivimos el cuerpo como una mochila. No sabemos disfrutarlo en el sexo, no sabemos disfrutarlo en la salud, no cuidamos nuestra salud. Yeah. Naturalizamos el dolor, que me duele el cuello, que me duele el hígado, que me duelen los pulmones, lo naturalizamos porque el varón debe seguir adelante. Uh-huh. Y esto tan simple de abrazarse, de hacer consciente el cariño y el cuerpo, creo que tiene que ver profundamente con transformar masculinidades. Porque el cuerpo, la sensibilidad sobre nuestro cuerpo, el cuidado y el disfrute de nuestro cuerpo, es el territorio a conquistar. Uh-huh. Hemos creado masculinidades que conquistan afuera, ¿no? Conquistan territorios, conquistan pueblos, conquistan mujeres, conquistan cargos, conquistan dinero. Y hay una transformación posible, que es la conquista sobre uno mismo, ¿no? Uh-huh. La conquista sobre todo la parte de la humanidad que somos, que esta cultura tan vacía en relación a lo masculino no nos ha enseñado a hacer propia, a disfrutar. Claro. Entonces, aprender a abrazarse, aprender otra sexualidad, aprender a bailar, aprender a sentir el cuerpo, es realmente un motor de transformación de masculinidad, es mucho más poderoso uh-huh. que el trabajo intelectual. Claro. Sí, porque además, pues lo decías tú en tu texto, ¿no? Justamente esta concepción de durante muchísimo tiempo donde se decía que los brazos pues no necesariamente son para abrazar a otros varones, ¿no? Los brazos son para el trabajo, son para el deporte, son para defenderte de otros hombres, son para tener más fuerza, son para hacer las labores pesadas de un hogar o incluso de la sociedad, ¿no? Los trabajos más pesados los tenemos nosotros los hombres, es decir, los herreros, los obreros, los constructores están pensados y diseñados específicamente para el hombre, ¿no? Para estos brazos de hombre que pueden hacer todo, menos abrazar, ¿no? Sí, claro, la fuerza, el poder, el solucionar, el tener todo bajo control, el proveer, son cargas relacionadas a la masculinidad. Y genera también una forma de autovaloración muy limitada. Digo, ¿cuántos papás, cuántas personas que tienen que mantener una familia con su trabajo sienten ese terrible peso, ¿no? De que solo valen y solo se conocen valiosos a sí mismos por llevar el dinero a casa, por llevar las bolsas del súper a casa. Proveedores. ¿Y qué pasa en estos momentos, proveedores? ¿Qué pasa, digo, en estos momentos de profunda crisis económica, ¿no? Donde tantos varones, bueno, y mujeres y personas en general pierden sus trabajos de repente, ¿no? Cuando este hombre que solo vale por sus brazos que traen cosas y solucionan y defienden, ya no puede hacerlo, ¿no? De repente lo echaron de la fábrica y no tiene recursos para dejarse abrazar por su pareja, no tiene recursos para pedir ayuda, no tiene recursos para saberse valioso más allá del generar dinero. Digo, aprender a abrazar, aprender a conocernos más allá de lo limitado de lo aprendido, uh-huh. no soluciona de repente los problemas económicos de nuestros países. No. Pero hace que nos podamos apoyar en otras personas, hace que sepamos que valemos como seres humanos mucho más allá de nuestra capacidad de ir y comprar cosas. Yo siempre recuerdo que mi viejo, por ejemplo, cuando tenía alguna discusión con mi mamá, un rato después iba al súper y traía muchas bolsas de cosas, ¿no? Como esa necesidad de a través de lo conocido, el proveedor, mostrar cariño. Uh-huh. Digo, y tenemos muchas otras maneras de hacerlo, que le van a quitar peso a esta idea del hombre proveedor, el hombre fuerte que siempre puede. Yo digo que tenemos el síndrome de Bruce Willis, ¿no? Esta idea de película de que
de que la situación puede ser terrible, pero siempre el hombre tiene que ser el que al final va a saber qué cable cortar, ¿no? Uh-huh. Y eso es un peso terrible, y por eso sostener eso que siempre debemos poder, esa ilusión de que siempre podemos y siempre sabremos, no nos permitimos mostrar debilidad, no nos permitimos recibir un abrazo, no nos permitimos llorar y contar lo que no nos está saliendo. Y obviamente que de fondo toda esta frustración, todo esto callado, todos estos pesos, ¿cómo sí aprendimos muchas veces a expresarlos? A través de la violencia. Uh-huh. Y creo que la violencia machista está íntimamente relacionado al vacío de las masculinidades. Y no estoy hablando de justificativos, estoy hablando de buscar el fondo de las cosas y empezar a llevar sentidos nuevos ahí para que aprendamos a expresar y canalizar el dolor de la vida de otras maneras, ¿no? Porque ante este analfabetismo emocional que tenemos, la violencia nos queda como algo más sabido, como algo más cercano. Entonces aprender a abrazarse, aprender que uno es valioso por otras cuestiones, aprender a tener amistades más sanas, a cuidar nuestra salud, a expresar nuestras emociones, todo tiene que ver con empezar a drenar un estanque emocional que está a tope, ¿no? Somos como una olla a presión a veces, de un montón de cosas no expresadas, y esa olla ebulliciona en la violencia, ¿no? Hay que empezar a humanizar a las masculinidades, uh-huh. A que empecemos a conocernos a nosotros mismos en otras posibilidades de expresión. Y eso tiene que ver con encontrarse con otros varones, a hablar más sinceramente. Tiene que ver con empezar a ser como consciente cómo estas estructuras culturales habitan mi cuerpo. ¿Por qué nos cuesta tanto bailar? ¿Por qué nos cuesta tanto la sensualidad? Uh-huh. ¿Por qué nos cuesta tanto el cariño entre varones? ¿De dónde viene eso, no? Es como que esta cultura machista patriarcal, cuando uno observa el propio cuerpo, la podés ver habitando en vos. Y ese es el trabajo, ¿no? ¿De qué manera nos habita esta cultura? Esa es nuestra primera responsabilidad. Después podemos crear otras cosas colectivamente, podemos, lo que cada quien sienta, no quita otros activismos, otras militancias. Claro. Pero hay, creo, una responsabilidad ineludible que es con uno mismo. Ya. ¿De qué manera esta cultura habita en mí? ¿Qué es lo que yo le estoy entregando como ser humano a esta cultura? Claro. A mí me daba un poco de... A mí me daba un poco de risa. Bueno, se me hacía anecdótico cuando decías, es que... cuando tú dices que abrazabas a uno de tus mejores amigos, ¿no? Y que tu amigo te decía, es que, oye, tú tienes un problema con abrazar a los hombres, ¿no? O sea, un buen abrazo, ¿cómo era? Un buen abrazo es pito con pito, o sea, nada de retirarse al momento de abrazar a alguien, es lo más cercano que se pueda, porque lo que estás haciendo es demostrar solamente cariño, no estás haciendo otra cosa, ¿no? Claro, sí, bueno, esa fue una situación real que me pasó con un amigo muy, muy querido. Claro. Y que me disparó un montón de reflexiones, que como cuento ahí en ese texto, lo primero que pensé es mi propia vida, ¿no? Y la imposibilidad de recordar el afecto de mi papá, que yo creo que mi papá es un gran hombre, una gran persona, pero también vi esas limitaciones, ¿no? Porque las hice propias también. Y darse cuenta, ¿no? Y empezar como a preguntarse cómo quiero vivir, cómo quiero abrazar, y qué le estoy dando a esta cultura, ¿no? ¿Qué es lo que estoy dando a cambio de sentirme poderoso en esta cultura? Y en eso tan concreto, de darle un abrazo a un amigo, pero tirar la pelvis para atrás, ¿no? Porque si se acercan las pelvis, hay algo ahí en la heteronorma que hace ruido. ¿Por qué? ¿Viste? Como convertirse en observador de estas situaciones. Y preguntarse cómo uno quiere vivir cada aspecto de la vida, ¿no? ¿Por qué no puedo abrazar a mi amigo, a mi hermano? Mis hermanos, claro. Sin estar poniendo en medio la cultura y la culpa y la moral y la heteronorma. Son como momentos interesantes para verse, ¿no? Y ver cómo nos habita la cultura. Y cómo si no ponemos una reflexión en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Donde no ponemos la reflexión, esta cultura tiene un paquete de respuestas armadas que las asimilas pasivamente.
cómo quiero comer, cómo me quiero relacionar, cómo quiero cuidar mi salud, cómo quiero trabajar, cómo quiero vincularme sexoafectivamente, qué lugar quiero ocupar en esta sociedad, en este tiempo. Donde no pongamos la reflexión y nuestra decisión, la cultura nos propone algo empaquetado y listo. Entonces, los abrazos a mí me ha atravesado mucho porque termina conectando con todo, ¿no? El hombre que no abraza es un hombre que no habita su cuerpo. Y el cuerpo es el primer territorio de la libertad. Claro. ¿Cómo puede ser que le entreguemos la experiencia de tener un cuerpo a una cultura que nos llena los bolsillos de polvo? Que no cuidemos nuestra salud, que la masculinidad se construya autodestructivamente, ¿no? Nuestra relación con el alcohol, con el alimento. Con el Esta deporte. idea de que uno tiene que castigar un cuerpo con el deporte. Uno debe castigarlo al cuerpo y el cuerpo masculino se caracteriza por responder y sobrellevar eso, ¿no? Claro. Y vemos hoy a los hombres de 50, 60, 70 años con las arterias tapadas, con los vientres hinchados, con las espaldas lastimadas, con las manos curtidas. Claro. Y bueno, y preguntarse cada quien, digo, no es juzgar a nadie, pero observar y preguntarse cómo lo quiero vivir. ¿Qué le estoy entregando a esta cultura a cambio de qué? Claro. Y un primer paso ante tanta duda, ante tanto no saber por dónde ni cómo, encontrarse con otros varones, tal vez sin respuestas, pero con preguntas, para ver que no es de oveja negra repensarse o querer ser distinto. Entonces es necesario apoyarse en una red en dos sentidos, la red que es la unión de nodos, uh-huh, y la red que sostiene al equilibrista cuando se cae, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien se caiga de esta matrix patriarcal, poderlo sostener entre todos. Diga, claro, acá estamos. Esa es la importancia de tejer redes. Así que bueno, uh-huh, eso es lo que vengo intentando en mí como proceso personal permanente, ¿no? Y como compartir con otros varones, entendiendo que hay que humanizar a las masculinidades, que hay que traicionar el silencio heredado, que la vida se construye colectivamente, que la vida se construye en la diversidad, que no se trata de que los varones y heteros seamos correctos o tolerantes con la diversidad. Claro. La diversidad es la suma de los genuinos. En la diversidad cada quien puede expresar quien anhela ser. Y eso puede incluir a todas las personas de nuestra sociedad. Siempre que nos preguntemos cómo queremos vivir y cómo quiero aprender y respetar a quienes viven de maneras distintas, ¿no? Entonces por eso está bueno hablar hoy de masculinidades en plural. Si heredamos una carcasa vacía, tenemos la posibilidad de que cada quien encuentre sus maneras en relación a su propia libertad, en relación a ser parte de una sociedad menos violenta y más justa. Ahora, a mí también algo que me sorprende bastante es que durante muchos años como hombres tuvimos comunidades, es decir, entre hombres teníamos como un cierto código de comunicación, ¿no? Pero para algo en lo que no tocábamos el tema era para el asunto sexual, y para eso además se me hace bastante atinado el taller en el que estás trabajando, porque entre hombres hablamos de todo, pero difícilmente hablamos como de la complacencia sexual, ¿no? Es decir, de dónde aprendimos a darnos placer, de cómo aprendimos y además de cuáles fueron como nuestras técnicas, por decirlo de alguna forma, para descubrirnos, ¿no? Ahora, este taller, que es el nuevo taller online de sexualidad masculina, tú lo vas a impartir del 10 al 17 de octubre, ¿ok? Se llama Del porno al autoconocimiento, el ABC del multiorgasmo, y quiero pensar evidentemente que es el multiorgasmo masculino, ¿no? ¿Qué onda? O sea, ¿por qué sería importante que alguien que nunca ha tenido acercamiento con este tipo de temas se una a este taller, Pablo? Serán, una aclaración, es el sábado 10
y 17. Son 2 jornadas del taller. Gracias. ¿Por qué? Porque está pensado para... No es para personas iniciadas ni para personas que necesariamente tengan un camino en pensar su sexualidad. Justamente del porno al autoconocimiento, el título invita un poco a desde dónde venimos la mayoría de los varones, ¿no? Uh-huh. Reconociéndome primero a mí como un aprendiz de esa escuela del porno, ¿no? Y yo creo que puede nutrir a cualquier varón que tenga alguna inquietud por profundizar o sanar o abandonar la frustración en relación a su sexualidad, o abandonar o transformar prácticas violentas vinculadas a lo sexual. Porque básicamente el taller hace un recorrido desde poner en palabras lo aprendido, uh-huh. desde nombrar, por ejemplo, el falocentrismo, esta idea de que el sexo es algo puramente genital, y no solo genital, sino falocéntrico, centrado en el pene. Cómo este falocentrismo no solamente invisibiliza el placer de las personas que no tienen pene, sino que las personas que lo tenemos invisibiliza el ser sexual integral que somos. Uh-huh. Y creemos que solo podemos sentir placer a través del pene, y así también lo cargamos de tensiones, de frustraciones y de cargas que hace que tengamos una relación conflictiva muchas veces con nuestra sexualidad. La virilidad impostada, la linealidad, esta idea de que el sexo es erección, penetración, eyaculación, en fin. Yo comparto la metáfora de que estamos nadando en una pequeña piscina y estamos al lado del mar, y la sexualidad puede ser el mar, esos ámbitos de aprendizaje y de disfrute donde no hay caminos y no hay límites. Uno puede profundizar en la propia existencia a través de la sexualidad, o simplemente sentir muchísimo más placer desde un lugar mucho más empático y respetuoso al aprendido. Cada quien, yo me gusta en mi taller como sembrar algunas preguntitas, semillas, abrir algunas ventanas. Se nombra el tantra, se nombra el tao sexual, trabajamos las técnicas básicas de multiorgasmo masculino basado en técnicas del tao. Más simplemente es como abrir puertas para que cada quien pueda profundizar en lo que sienta. Y sí, brindar herramientas tanto para la autoexploración, dignificar la masturbación, me gusta decirle, como un momento de autoexploración y placer, donde podemos, por ejemplo, para quien sienta profundizar en eso, lograr convertirnos en hombres multiorgásmicos, separando la eyaculación del orgasmo. Podemos también, a través de lo que vemos en el taller, ver como claves o propuestas o otros recorridos de lo sexual para vincularnos de manera más respetuosa, empática y placentera con otras personas. Uh-huh. Siempre entendiendo de dónde venimos, ¿no? De esta sexualidad violenta, machista, deshumanizante, consumista. Yo digo que hemos aprendido una sexualidad consumista porque nos consumimos, vamos al encuentro a consumir un cuerpo, somos consumidos por el otro cuerpo. Claro. Entonces, en el mismo sentido de todo lo que venimos hablando, si aprendimos desde el silencio, si aprendimos desde el absurdo, aprendimos a masturbarnos de manera culposa en el baño, y hoy somos adultos y nos seguimos masturbando con culpa, pensando que se masturban los perdedores, apropiarnos de esos momentos de autoplacer y autoexploración desde la rebeldía, de decir, somos seres completos, claro. No somos seres carentes que necesitan consumir algo para completarse. Y desde ahí, mientras más me conozca y más me fascine con mi placer y con mi cuerpo, mayor empatía y fascinación también voy a tener por el placer de las demás personas. Uh-huh. En esto de que no tenemos conciencia de nuestro propio cuerpo, los varones lo llevamos como una mochila, vivimos la sexualidad de una manera muy limitada, muy frustrante, muy tensa, basado simplemente en tener una erección y poder eyacular. Y eso es aburrido, mecánico, repetitivo, uh-huh. Injusto para las personas con las que nos vinculamos. Entonces este taller busca abrir un espacio de diálogo súper rico porque nos encontramos personas de distintos países y nos damos cuenta que tenemos aprendizajes muy similares, nos escuchamos, propongo estas técnicas de autoexploración y luego compartimos la experiencia y es súper enriquecedor y transformador poder hablar con otros varones así. Porque lo que hemos hablado de sexualidad en el pasado ha sido básicamente una farsa.
donde desde adolescentes contamos las experiencias sexuales como si fueran hazañas. Logros. Donde nosotros somos el protagonista de un guión porno y somos machos, que el encuentro fue súper exitoso y hablamos violentamente de la persona con la que nos encontramos y jamás hablaríamos con otros varones de miedo, de disfunción eréctil. De lo que salió mal en aquella... Claro, de desencuentros sexuales con nuestras parejas estables. Toda la sexualidad que no tiene que ver con esa perfección artificial que propone el porno, la ocultamos. Porque creemos que nuestra masculinidad se destruye si no somos exitosos, entre comillas, sexualmente. Entonces, poner palabras sobre todo esto, compartirlo, es liberarse de un montón de cargas que las sentimos nosotros y se las traspasamos a las personas con las que nos vinculamos también. El sexo puede sanar o dañar. Y nos han dicho 1000 veces que puede dañar. Que podemos enfermarnos, que podemos tener embarazos no deseados. También hemos aprendido mucho en esta cultura machista, estamos haciendo conscientes de cuánto daño podemos hacer a través de la sexualidad machista y violenta. Y empezar a aprender que la sexualidad también puede sanar. La sanemos primero nosotros, nos preguntemos cómo la queremos vivir. Y acariciar un cuerpo desnudo es acariciar heridas que no vemos, acariciar heridas invisibles, porque todos traemos una historia de una sexualidad vacía, donde nos hemos lastimado, donde nos hemos no cuidado, no tratado con cariño. Y cada quien que se saca la ropa trae consigo miedos, dolores, complejos con el propio cuerpo, frustraciones. Pero en el juego sexual jugamos a que todos somos resueltos y todos sabemos qué hacer. Y nunca hay instancias de sincerarnos y de sanar lo que traemos atrás. Entonces la sexualidad puede sanar. Uno puede encontrarse con un vínculo sexual que te cambie la percepción de la vida, que te cambie tu idea del cuerpo y del placer. Y nosotros también podemos darle ese regalo a otras personas cuando exploramos y nutrimos una sexualidad más humanizada, más profunda, más empática, más creativa, ingenua. Entonces creo que sanar la sexualidad también tiene que ver profundamente con transformar esta sociedad. Siento que en la sexualidad podemos experimentar la completud, sentirnos seres que valemos, que tenemos un cuerpo para ser explorado, que tenemos una sexualidad rica. Y si vamos vacíos, si somos seres vacíos como nos crea esta cultura, vamos muy indefensos a todo lo que nos ofrece la afuera, ¿no? Uh-huh. Y una masculinidad vacía es una masculinidad peligrosa, porque va a consumir cuerpos, porque va a consumir la tierra, porque va a consumir toda la chatarra que le ofrece este sistema. Y así estamos destruyendo el planeta, así estamos violando, asesinando. Todo parte de este vacío heredado y hay que empezar a darle sentidos. Y la sexualidad es un espacio súper profundo para transformar nuestro deseo. El deseo es un motor de transformación para las masculinidades, mucho más que el intelecto. Qué fuerte. De verdad se me hace algo muy fuerte. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, mi querido Pablo, pero yo la verdad confío en que próximas ocasiones tengamos la posibilidad de establecer otros enlaces telefónicos o digitales para que podamos hablar de cualquier cosa que tú quieras. Tienes muchísimas entregas que a mí la verdad se me hacen fascinantes y creo que cada una podría sin duda alguna tener un espacio del tiempo que hemos tenido ahorita, ¿no? ¿Cómo te pueden encontrar si alguien quiere ponerse en contacto contigo para el taller? Estás en Facebook como Pablo Mas, ¿ok? Y además, ¿dónde estás? En Instagram también, ¿no? En Instagram, pablo.mas. Y pueden escribirme también a masculinidadeslibres@gmail.com. Uh-huh. Perfecto. El próximo taller será el 10 y 17 de octubre para masculinidades. Y también voy a brindar un conversatorio gratuito, un espacio de encuentro para mujeres, para personas que no tengan pene, pero estén interesadas en estas temáticas. Uh-huh. Lo titulé ¿Qué nos pasa a los hombres? Porque muchas mujeres, sobre todo mujeres heterosexuales, me han pedido, se han interesado mucho por estas temáticas de sexualidad masculina y yo trabajo con varones, con masculinidades. Uh-huh. Así que bueno, si están escuchando mujeres y les gustaría participar de este conversatorio que será en octubre, el 7 de octubre si no me equivoco, uh-huh. No, perdón, el 3 de octubre será. Pueden escribirme por estos medios y sumarse a esa reunión virtual donde
para personas que no son varones, hablaremos sobre lo aprendido y lo posible sobre la sexualidad de quienes sí lo somos. Anda, este taller del porno al autoconocimiento está pues dirigido específicamente para hombres hetero u homosexuales pues, u otras identidades pero con pene, o sea, todo el asunto de varones pues, para del porno al autoconocimiento. En el otro es específicamente para mujeres pues, para identidades sin pene, en la otra. Sí. ¿No? Al taller del porno al autoconocimiento también están invitados varones trans, y con la salvedad de que en una parte del taller trabajamos sobre los órganos biológicos relacionados al pene. Al pene, anda. Todo el resto del taller es igualmente interesante y nutritivo para varones trans. Pues yo no sabes qué tan agradecido estoy contigo, la verdad ha sido un placer. Vuelvo a repetirte, estás invitado cuando gustes a platicar de algún otro tema, porque además este taller tiene cierta periodicidad, lo haces con cada cierto tiempo, ¿no? Sí, lo hago 1 o 2 veces por mes. Anda, pues sí. Así que quienes no puedan en esta ocasión y quieran estar en contacto y enterarse de novedades, también pueden contactarme por esos medios. Anda, pues qué maravilla. Pues estamos muy contentos, saludos, un abrazo muy fuerte hasta Argentina y un abrazo a tu nene, a tu familia y que todo marche fantásticamente bien, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, aquí lo tengo al lado mío, me llevaba de la mano en la última parte de la entrevista. Así que bueno, ha sido un gran placer, te agradezco el espacio y un gran abrazo para todos. No, hombre, pues para todos, ahí a ver cuando nos cuentas qué es ser papá por primera vez y que hablemos de tu experiencia, ¿no? Sí, sería un placer, claro que sí. Cuídate mucho, Pablo, gracias. Un gran abrazo. Ahí lo tienen, él es Pablo Mas, nos hace el enorme favor de entregarnos toda la información en función del taller online que ha diseñado y en el que ha estado trabajando desde hace ya algunos meses, que se llama Del porno al autoconocimiento. Ya lo ha trabajado desde antes lo hacía de manera presencial, ahora lo hace de manera digital. El ABC del multiorgasmo masculino. Ya escucharon cómo ponerse en contacto, búsquenlo en Instagram, búsquenlo en Facebook como Pablo Mas y además conozcan todo, se pueden poner en contacto con él. De hecho, si entran a su Instagram y a su Facebook también van a encontrar un link que los va a llevar directa y específicamente a su WhatsApp. Entonces denle clic a ese link, pregunten todo lo que tengan que preguntar y pues nosotros felices de colaborar en lo que podamos para la gente que se una a este taller. ¿Qué creen? Nosotros ya nos vamos. Hemos estado muy contentos hoy tuvimos grandes invitados, gente a la que hace muchísimo tiempo no escuchábamos, gente nueva además, todos de manera digital. Qué lástima que sigamos trabajando bajo una temática virtual y no de una manera real, pero bueno, ya llegará el momento entre todos. Además acabamos de hablar con Pablo Mas justamente del asunto del abrazo, ya llegará la oportunidad de abrazarnos entre todos. Por ahora pues yo me despido, no sin antes pedirles a todas, a todos y a todes que ingresen a diferentes redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Ya somos una gran comunidad en Spotify. Búsquenos como Israel Oliver. Por ahora se quedan ustedes con mi compañera Renata y con su espacio informativo y además en la compañía de las y los colaboradores de esta fascinante casa de comunicación. Recuerden que siempre trabajamos con mucho cariño para todos ustedes. Agradezco como siempre la atención y la compañía prestadas el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de la hora para continuar viajando con la información todo el tiempo. Mi nombre, ustedes ya lo conocen, ustedes y yo ya sabemos quiénes somos. Yo soy Israel Oliver. Por favor, cuídese mucho y sea feliz. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias. Este mes en Viajeros Poblanos estamos listos para arrancar nuestros viajes. Conoce nuestro protocolo de seguridad ante el COVID-19. También ya puedes reservar para nuestro tour el 11 de octubre a las impresionantes grutas de Tolantongo. También visitaremos Taxco de Alarcón y grutas de Cacahuamilpa el 25 de octubre. Además, cumplimos 2 años de viajar por todo México. Gracias. Recuerda, búscanos en Facebook como Viajeros Poblanos. Gracias. Viajar nos hará libres.